Gloria a Dios. Te damos la bienvenida a esta emisión de la Palabra del Señor y damos gracias a Dios por tu vida. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos otra vez en este día miércoles. La iglesia tiene la oportunidad y la bendición de poderse reunir hoy para escuchar la Palabra del Señor. Así es que si tú eres un hermano, un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, seas bendecido. No importa a donde tú te encuentres, siempre es bueno saber que tú debes de tomar tiempo para darle un tiempo al Señor. Y un tiempo muy especial, un tiempo que tú puedas dedicar, un tiempo que tú le puedas dar a Él. Porque todo, como dice la Biblia, tiene su tiempo. Y hay un tiempo para vivir y hay un tiempo para morir. Igual el tiempo que nosotros tenemos que dedicarle a nuestro Dios es sumamente importante. Así es que en el afán de seguir con esa lucha, esa exhortación, la importancia de lo que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas, seguiremos compartiendo y animándote al mismo tiempo que te animes para leer su palabra. Puedas tener en tu recámara, en tu sala, en tu comedor, en tu librero, en tu escritorio, en cualquier lugar, ahí escondido un libro que es el libro de los libros, el libro más especial, el libro de Dios. Me refiero a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y como tal, esta debe tomar una importancia relevante en nuestras vidas. Así es que por eso me gustaría continuar animándote para que tú leyeras la Biblia y seguirte dando algunos aspectos. Llegaremos a más adelante a compartirte algunos aspectos prácticos, algunos aspectos técnicos que seguramente te van a ayudar. Y trataremos de responder todas aquellas interrogantes en tu vida y aquellas dudas por las cuales, ¿qué hago cuando no entiendo, por ejemplo, un pasaje o un libro de la Biblia? ¿O por qué hay tantas versiones? ¿Qué hago con tantas versiones? Y cosas así por el estilo. Entonces, hay mucho que nosotros podemos hablar. Esto es muy importante y es inagotable el tema. Lo que solamente me gustaría comenzar diciéndote es que la Biblia no solo es importante, no solamente es valiosa y útil para el cristiano, sino que también es absolutamente necesaria, indispensable e ineludible. Vuelvo a repetirte, la Biblia no solo es importante, valiosa y útil para el cristiano, sino también que es absolutamente necesaria, indispensable e ineludible para tu vida. Y trataré con la gracia de Dios de mostrártelo, darte argumentos, porque te darás cuenta que cuando nosotros le damos importancia a la Biblia, a la palabra de Dios en nuestra vida, ella nos acercará más al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es Dios. Dios es su palabra también. Esto es algo que no es tan fácil de entender. Y sin embargo no me gustaría que le pusieras toda la atención, porque yo estoy segura que más adelante tal vez puedas entender. Solamente quisiera decirte o enfocarme la importancia o por qué es tan importante que los cristianos leamos la palabra del Señor. ¿Por qué es tan importante que los cristianos leamos la Biblia? Y bueno, seguramente tú te darás cuenta que me gustaría más bien decirte que antes de responder esta pregunta, la pregunta importante, o me gustaría antes señalarte la diferencia entre la palabra importante y la palabra necesario o necesaria.
Es decir, mira, algo es importante cuando es conveniente, cuando es interesante o se considera superior o influyente. Vuelvo a repetirte. Algo es importante cuando es conveniente, es interesante, se considera superior o influyente. Se habla, por ejemplo, de la importancia de cederle el paso a los ancianos, de la importancia de tener educación universitaria. Ahora en estos tiempos de pandemia, te mencionan que es importante cuidar tu salud, tomar agua, hacer ejercicio, usar la mascarilla, guardar la sana distancia, etcétera, etcétera, etcétera. A eso nos referimos con la palabra importante. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra necesario, quisiera decirte que en ambas situaciones son consideradas importantes por los beneficios que traen consigo. Todo esto que te he mencionado, de la importancia de cuidarse, de la importancia de cederle lugar a los ancianos, o de la importancia de la educación universitaria. Estos ejemplos son importantes por los beneficios que traen consigo mismo. Por ejemplo, yo como pastor insisto a los jóvenes que es importante, ya conociendo el sistema de este país, que desde la secundaria pongan mucha atención a sacar buenas notas los jóvenes, si es que quieren continuar con el CEYEP o quisieran continuar con la universidad. Si a duras penas, no ponen diligencia para sacar bien su estudio secundario o de la secundaria, entonces van a tener mucha dificultad para lo que sigue, porque les va a atrasar. Porque dependiendo de la carrera que quieran estudiar, si no les van a después a mandar a revalidar en materias y eso les atrasa. Habiendo muchos que terminando, que lo pasaron con buenas notas, se siguen adelante, ellos se van a atorar. Y entonces les decimos a los jovencitos, si vas a estudiar la secundaria, ponle atención a lo que tú quieres estudiar después. Primero debes de poner atención en no atrasarte, en no sacar malas notas, en sacar adelante de lo que es la mediana calificación del grupo, sacar la mejor nota posible, adelantando lo que es la mediana calificación del grupo y también haciendo las tareas a tiempo para que puedas sacar buenas notas. Y cuando llegue el tiempo de que tengas que decidir por qué es lo que tú quieres estudiar, no tengas contratiempos, no te impidan seguir adelante porque no cumpliste con los requisitos. Entonces, nosotros mencionamos mucho esto de la importancia que los jóvenes tienen que estudiar para sacar una carrera universitaria, porque eso define su futuro, va a definir a lo que ellos se quieren dedicar. Y cuando tenemos la importancia de platicar con los jóvenes, muchas veces les he compartido la importancia de tener esto presente: Dios, la educación y el carácter. Si le das a cada cosa su lugar, a cada aspecto de esto que te mencioné, su lugar en tu vida, vas a llegar muy lejos. Y se te va a pedir, y tú vas incluso a estudiar una carrera, no nada más de la secundaria otros 2 años más, sino una carrera universitaria. Incluso aspirar a sacar una maestría o un doctorado. Es importante esto y es importante que los jóvenes pongan atención a eso. Es importante, pero no es indispensable. Ahora, déjame declararte algo así. Así es que, por el contrario, cuando señalamos, escucha esto, cuando señalamos que algo es necesario, a diferencia de lo importante, estamos diciendo que se trata de algo esencial, de algo indispensable, de algo obligatorio y opuesto a lo voluntario o espontáneo.
Por ejemplo, necesitamos el aire para vivir. No existe un individuo que diga que el aire le es indiferente. Y más con esta pandemia, la falta de oxigenación mató a muchas personas o las hizo caer en un estado de gravedad. Entonces podríamos decir que algo es importante en relación con su valor y sus posibles resultados, mientras que algo es necesario porque es absolutamente indispensable e ineludible. Así es que la Biblia no solo es importante, no solo es valiosa y útil para el cristiano, sino que también es absolutamente necesaria, indispensable e ineludible para todos nosotros. Esto podría sonar extraño en tiempos en que la espiritualidad está marcada o definida por un sentimiento subjetivo y por supuestas premisas individuales, autónomas marcadas por el esto es lo que yo creo, es decir, la filosofía del individualismo o del tanto argumento. Esto es lo que yo creo y punto. Por eso es que es difícil. Hoy muchas personas se dicen cristianas, hoy muchas cristianas se dicen devotas sin tener siquiera un entendimiento básico o un contacto mínimo con la palabra de Dios o con la Biblia. Y no me estoy refiriendo a personas que practiquen otra religión, me estoy refiriendo a los cristianos. A ti, hermano, a ti que conoces al Señor, a ti que conoces su palabra. Por esto quisiéramos dejar en claro, o por esto me gustaría dejarte en claro que la Biblia no solo es importante, sino que es necesaria, indispensable para tu vida, para todos los cristianos. Vuelvo a repetirte, la Biblia no solo es importante, valiosa y útil para los cristianos, sino que también es absolutamente necesaria, indispensable e ineludible. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado en su palabra. Hay tres aspectos básicos que yo sé en donde, por los cuales Dios se ha revelado al hombre. El primero de ellos es a través de su creación. Puedes salir y mirar todo lo que Dios ha hecho cuando miras los campos al pasar, cuando respiras y aspiras ese oxígeno que respiramos todos los días. Cuando ves incluso cómo son los seres humanos, cómo son los niños, cómo son los animalitos. Todo es obra de Cristo, todo es obra de Dios, todo Él lo creó y así se ha revelado nuestro Padre Celestial. Pero nuestro Padre Celestial no solo se ha creado a través de esta creación, no solo se ha revelado a través de esta creación majestuosa y maravillosa, e incluso que nunca la vamos a entender, porque yo no entiendo cómo la Tierra es muy pequeña en comparación del Sol. Dicen los científicos que el Sol es 1.400.000 veces más grande que la Tierra. ¿Puedes imaginarte eso? Yo no. Solo quiero decirte que Dios ha puesto todo en su lugar, todo en su camino, todo en su justo momento, y le tenemos que dar a cada cosa su lugar. Dios se ha revelado a través de la creación. El segundo aspecto es Dios se ha revelado a través de su palabra, que es lo que nos ocupa. Y la tercera es Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Esta es, por cierto, la más grande revelación de todas. Pero quisiera compartirte el segundo aspecto que se refiere a la palabra de Dios. Dios se ha revelado a su palabra, a través de su palabra.
Por eso yo quisiera decirte que la fe judeo-cristiana afirma que el Dios soberano se ha revelado. Es decir, que Él mismo ha descubierto, manifestado y dado a conocer su persona y voluntad. ¿Por qué es necesaria la revelación de Dios mismo? Te preguntarás. Isaías nos responde a esa pregunta cuando nos afirma en el capítulo 55, versículo 9, que los pensamientos y los caminos de Dios son superiores y diferentes a los nuestros. Desde nuestra perspectiva humana y debido a nuestra condición caída, no podemos percibir a Dios sencillamente en toda su dimensión y su majestad y sus asuntos. Es decir, la revelación de Dios en la Biblia es importante y necesaria, porque si Él no se hubiera dado a conocer o no se hubiera revelado, entonces no habría posibilidad de alguna de que pudiéramos nosotros conocerle por nosotros mismos. No habría una manera de conocer incluso al Señor Jesucristo, incluso la creación, porque nosotros estaríamos diciendo lo que mucha gente cree, que el Dios del sol, que el Dios de los árboles, que el Dios del trueno, que el Dios de la luz, que el Dios, y a todo dándole un poder inexistente. Cuando la Biblia declara literalmente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto final. Cuando de hecho se habla sobre la creación, solo Génesis 1:1 basta. Entonces por eso es muy importante, porque Dios se ha revelado. Ahora, Moisés clarifica que el Señor se ha revelado en las Escrituras con un nombre específico en la Biblia, para que le conozcas, para que le sigamos, para que le podamos así obedecer, según Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 nos dice la Escritura que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. ¿Escuchaste lo que te dije? Moisés nos clarifica que el Señor se ha revelado en las Escrituras. Escucha, hermano, para que le conozcamos, le sigamos y así podamos obedecerle. Bien sencillo, las Escrituras son la revelación de Dios. El apóstol Pablo nos dice que su predicación era el resultado de la revelación del misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a ti y a mí, según Colosenses 1:26. La Biblia es importante para ti y para mí, y es necesaria porque es la revelación que Dios hace de sí mismo, y sin ella no podemos conocer a Dios. Así de sencillo. Por eso tú y yo tenemos que leer la Biblia. Tú y yo tenemos que meditar en su palabra. Tú y yo tenemos que guardar su palabra. Porque Dios se revela a través de su palabra. Otro aspecto que me gustaría compartirte es que la Biblia nos transforma. La importancia y la necesidad de la Biblia no queda reducida al conocimiento revelado de Dios. Algo que ya es maravilloso y sublime por sí mismo. Además, escucha esto, la Biblia tiene un poder sobrenatural y transformador. Ningún libro humano, escúchalo, ningún libro humano posee esta cualidad, esta especialidad.
millones y millones de personas que han leído, que han tenido contacto con la palabra de Dios, sus vidas han sido literalmente transformadas. El profeta Jeremías, por ejemplo, nos afirma por revelación de Dios: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, según Jeremías 23, 29, y como martillo que despedaza la roca. Este inmenso poder inherente nos transforma, nos alimenta y además también convierte nuestro corazón. Es lo único, es el poder que Dios utiliza. Verás, Dios puede levantar, Dios puede hacer todas las cosas, Él es poderoso, pero Él usa su palabra para transformarnos. Tú has oído de David. El rey David compuso un salmo para mostrar todos los beneficios de la palabra de Dios. Ahí nos dice que la Biblia, su palabra, restaura al alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Salmos 19, versículos 7 y 8. La Biblia es importante, pero también es indispensable y necesaria, porque es el único alimento que fortalece tu vida espiritual. Si tú la comes, no estarás débil, vas a estar fuerte y vigoroso en tu espíritu y en tu alma. Así lo dice o lo declara el apóstol Pedro. Es algo que debemos anhelar. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual o la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para salvación. Ahora, me gustaría también compartirte que si Dios no se hubiera dado a conocer, entonces no habría posibilidad alguna por la cual nosotros pudiéramos conocerlo, pero Dios se ha revelado a través de su palabra. Eso corresponde a la revelación especial. Muchos quieren saber sinceramente qué es lo que Dios espera de ellos, o qué es lo que Dios desea de ellos. Lo malo es que tienden a buscar la voluntad de Dios de forma mística y hasta un tanto a veces esotérica, como si se esperara la llegada de una voz audible desde el cielo o alguna señal sobrenatural que muestra una luminosa flecha con la dirección para la vida. Pero no es así. El Señor, hermano, sin embargo, el Señor ha dejado la Biblia, nos ha dejado su palabra como un medio maravilloso para mostrar su voluntad. Y así nos ha revelado lo que Él espera de nosotros de forma clara, abundante e ineludible o indispensable. Ahora, si tú te preguntas qué es lo que demanda Dios de mí, en la Biblia puedes encontrar esta respuesta. Él te ha declarado, por ejemplo, en Miqueas 6:8, dice: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino que practiques la justicia, que ames la misericordia y andes humildemente delante de tu Dios. ¿Te das cuenta cómo uno tiene que ver en forma vertical y otra en forma horizontal? Es decir, uno tiene que ver con Dios y la otra parte tiene que ver con nuestro prójimo. Has de recordarte, por eso, que cuando alguien le vino a preguntar al Señor cuál es lo más importante de la Biblia o los mandamientos de la Biblia o los mandamientos de la ley, el Señor lo dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Lo mismo que dice Miqueas 6:8. Hermano, hermana, amigo, la Biblia es importante y necesaria, porque allí podemos encontrar luz para nuestro camino. Es una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Es la verdad que nos hace libres. Yo he oído tantas veces a muchas personas, incluso que no conocen al Señor, decir esto. Pero debes de saber cuando se refiere a la verdad, se refiere a su palabra o al Señor Jesucristo, que es, dicho sea de paso, lo mismo. Hermano, la Biblia es importante y necesaria porque ahí nos muestra la forma de vida que le agrada a Dios y que le da gloria a su nombre, cumpliendo así el propósito para lo cual nosotros fuimos creados. Porque fuimos creados, pues así lo enseña su Biblia, para la gloria de nuestro Dios. Así es que la Biblia es importante y necesaria para ti y para mí, porque allí se nos presentan las buenas noticias de la salvación que podemos encontrar en Cristo Jesús. Es importante para la salvación, 2 de Timoteo 3:15. Nos redarguyen, nos instruyen, nos corrigen, nos enseñan, nos guían en justicia, para que tú y yo seamos completamente preparados para esta salvación. El Evangelio del Señor nos anuncia primeramente la realidad de nuestra condición. Y ¿sabes una cosa? Todos somos pecadores. Todos estamos separados de Dios. Esta es una realidad sin esperanza y con un solo destino, que es la muerte. Sin embargo, Dios se nos reveló para mostrar el plan de salvación amoroso, en donde el mismísimo Hijo de Dios, nuestro hermoso Señor Jesucristo, vino para rescatarnos, se hizo hombre, dejó su gloria, se hizo hombre como tú y como yo para rescatarnos, para salvarnos, para librarnos de la muerte, del pecado, de la condenación eterna. Para librarnos de todas estas cosas por su absoluta gracia, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora solo en Él somos nuevas criaturas y tenemos esperanza, porque esperamos su retorno, anunciando con precisión todo lo que nos ha dejado como su promesa en la Biblia, en la palabra de Dios. Te animo, hermano, para que tú consideres estas cosas que hemos platicado y puedas proponerte en tu corazón leer la palabra del Señor, porque tristemente los cristianos no quieren leer la palabra del Señor. No le dan la importancia que Dios sí le da a su palabra. Pero la Biblia una y otra vez no solo nos susurra, sino que nos grita que Dios es un Dios relacional y Él quiere relacionarse contigo a través de la oración, a través de la iglesia y por supuesto a través de su palabra. Sea Dios veraz, porque Él es la verdad y esa verdad nos hace libres. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es que no creas lo que te digan, no creas lo que te cuenten, solo cree a la palabra del Señor. Y está disponible y está tan cerca de tu corazón y en tu voluntad para que tú corras a ella y seas levantado y prosperado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te bendigo, hermano, doy gracias a Dios
Espero que puedas, que haya quedado claro, y te vuelvo a recordar que la Biblia no solo es importante, sino es necesaria, indispensable e ineludible para ti y para mí. Seas bendecido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.